¿Qué tal? Buen día, nosotros somos Angélica Valenzuela. y Salvador Lira y estaremos presentando nuestra investigación, la cual trata de la representación de la imagen femenina y su correlación con la sexualización de la mujer en las telenovelas mexicanas producidas y emitidas por Televisa, la cual tiene su campo de estudio en las audiencias y recepción, procesos de consumo y apropiación de mensajes comunicativos en México. Bueno, comenzamos con el planteamiento del problema, ya que si bien la sexualización de la imagen femenina en los contenidos creados y difundidos por los medios, ya sea con fines publicitarios o de entretenimiento, no es algo nuevo y ha existido desde prácticamente la invención de los propios medios, es interesante ver cómo lo han abordado en estas últimas épocas en las que el discurso feminista y el empoderamiento de la mujer ha tenido un gran papel dentro del desarrollo de la sociedad mexicana y pues ver cómo los medios se han adaptado a él o de qué manera se han acoplado. Apoyándonos en las estadísticas que nos brinda la empresa Statista, especializada en los estudios de mercado y de opinión, encontramos que en el 2020 la población de entre 13 a 45 años consumían 5 horas o más de televisión al día, siendo el canal de las estrellas el canal más visto de la televisión de paga y abierta con 56% de los televidentes totales, y teniendo en cuenta que de la barra programática de este canal 7 horas y media son de tipo de telenovelas, pues es entendible la repercusión que pueden tener este tipo de contenidos en la sociedad mexicana, derivado de la prolongación que estos tienen en pues el tiempo al aire. Como objetivo general de nuestra investigación tenemos analizar la representación de la imagen femenina, pues creada y difundida por la empresa Televisa y su correlación con la sexualización de la mujer mexicana. Entre los objetivos específicos tenemos el conocer cómo y en qué grado se produce la sexualización de la mujer, como también comparar los roles de géneros adquiridos por los protagonistas de las telenovelas, analizando de acuerdo a lo cultural y socialmente establecido. Por último, tenemos describir la evolución de la representación de la imagen femenina derivada del análisis de las telenovelas de Televisa. En nuestras preguntas de investigación tenemos dos. La primera, ¿qué efectos específicos sufre la percepción sobre la mujer de las audiencias de las telenovelas mexicanas debido a la exposición de mensajes en los que se reduce a un objeto sexual? ¿Y cómo ha evolucionado la representación de los roles de género específicamente en las novelas mexicanas de Televisa, en donde el personaje principal es una mujer empoderada? En las hipótesis nos fuimos por dos, que la primera es la creación y difusión de las telenovelas de la empresa Televisa genera una percepción sexualizada de la mujer debido a que se presentan contenidos en donde se le muestra reducida a un objeto sexual. Y la segunda es que se ha evolucionado muy poco en cuanto a la representación de los roles de género en las telenovelas de Televisa, debido a que si bien existen papeles que las empoderan, también siguen mostrándose en sumisión a los personajes masculinos. Bien, para la investigación se considerarán 3 variables: la violencia simbólica en las telenovelas, el consumo cultural relacionado con los contenidos y la influencia ideológica de los contenidos en las telenovelas. El motivo por el cual nosotros decidimos hacer esta investigación es porque no es un tema nuevo, la sexualización y la errónea imagen que hay de la percepción femenina en los medios de comunicación, donde se le muestra pues inferior al hombre como un objeto sexual o está demasiado estereotipada. Pues de esta manera nos enfocaremos así al análisis de las telenovelas producidas especialmente por Televisa, y de igual manera buscamos mostrar cómo los contenidos mediáticos afectan la percepción que se tiene de la mujer y el cómo se normalizan cierto tipo de acciones de las telenovelas que pueden llegar a dañar a la sociedad, estos pues porque las adoptan, para así poder concientizar sobre la importancia de lo que se consume en cuestión a los productos comunicativos. Bien, antes de entrar de lleno a la investigación, daremos un breve contexto, el cual es principalmente de la televisión en México y las telenovelas. El canal de las estrellas o Televisa como tal fue primeramente una estación de radio creada en 1930 por Emilio Azcárraga Vidaurreta,
que posteriormente en 1951, como bien mencioné, se convierte en el Canal 2 para en 1955 fusionarse con el Canal 4 y el Canal 5 y así crear Telesistemas Mexicanos que pues después se convertiría en Televisa. En cuanto a la telenovela, la primera telenovela moderna aparece en la isla de Cuba en 1950 bajo el nombre de El Derecho de Nacer y de ahí, bueno, en México aparece formalmente en 1958 la telenovela Cena Prohibida, transmitida por Telesistemas Mexicanos y de ahí Televisa ha producido y emitido más de 200 telenovelas en las cuales pues hay una gran variedad de historias, de cuestiones a tratar. Sin embargo, siempre llaman la atención aquellas que rompen este esquema de la mujer como el ser indefenso y el que está inferior al hombre, como pueden ser las telenovelas icónicas de Rubí y Teresa, donde se muestra una mujer empoderada que tuvieron su emisión en el 2004 y 2010 y recientemente con un remake de Rubí en el 2020. Ahora sí, pasando a la columna vertebral de nuestra investigación, el marco teórico, empezamos con las telenovelas en México, mercancías de la industria cultural. Este término apareció por primera vez en la Dialéctica de la Ilustración en 1944 y fue Max Horkheimer y Theodor Adorno quienes lo acuñaron. Estos decían que las industrias culturales son un mecanismo de control que se ejerce sobre el pueblo. Esto debido a que los medios ejercen un sistema controlador sobre la cultura. Ellos deciden estos bienes culturales, qué es lo que se presenta, cómo se presenta, a quiénes se le presenta. Y bueno, esto ha tenido un éxito debido a que cubre las necesidades que esta misma industria crea, que es el del entretener, el informar, el educar, pero siempre con este patrón de mensajes que son a quienes beneficia, que en su mayoría son las élites, quienes malbaratan estos productos culturales, dándolos de una menor calidad, valga la redundancia, por una cultura pobre. Y bueno, esto tiene como objetivo principal el mantener la estabilidad social y el orden, pues al presentarse un patrón de mensaje recurrente, pues no hay cabida a que haya otro más que lo saque de esa cajita, por así decirlo. En la siguiente parte tenemos los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. Aquí nos basamos en la teoría del funcionalismo que va de los años de 1930. Abordamos porque esta tiene como base el que los medios de comunicación siempre quieren generar un efecto en el receptor y también porque se habla de que los medios son utilizados como modo para vigilar y controlar el entorno, como también pues por consecuente la sociedad. También pues los medios de comunicación, como ya mencionamos anteriormente, se hace para satisfacer necesidades de la sociedad, ya sea entretenimiento, ocio, etcétera. Y pues los niveles a satisfacer por los medios son pues estandarizar los fenómenos sociales, también establecer las condiciones de modo de vida y analizar pues las funciones de las operaciones en la sociedad. Es por esto que las novelas siempre son tan repetitivas, porque de cierto modo quieren que la sociedad se mantenga en ese pensamiento y no vaya más allá. Y bien, siguiendo con el marco teórico, tenemos a los estereotipos de los roles de género y sexismo en las telenovelas, una extensión de la violencia simbólica. Este término nace en la reproducción en 1970 por el filósofo francés Pierre Bourdieu. Sin embargo, este toma su origen mucho antes en una investigación de campo que él mismo llevó a cabo en Argelia, en donde observaba las relaciones de poder que había en una aldea en la que carecía de instituciones tales como un gobierno o una iglesia. Y él decía que este tipo de violencia era ejercida con complicidad del agente social, es decir, la persona que era violentada no se daba cuenta que estaba siendo coaccionada, ya que no se utilizaba una fuerza física como pudiera ser otro claro ejemplo, o incluso del tipo económica. Sin embargo, dice que no son exclusivas una de la otra, en muchos casos vienen de la mano. Y también es importante mencionar que la violencia simbólica atraviesa diferentes campos sociales. Un claro ejemplo es el lenguaje y esta dominación masculina que siempre ha existido. Y un claro ejemplo son las telenovelas, el cómo se muestra siempre a la mujer
en una posición social por debajo del hombre. Y también el sexismo es muy importante mencionarlo, ya que es otro ejemplo de la violencia simbólica. Hay diferentes tipos de sexismo, quizás unos disfrazados con algún otro término como la caballerosidad. Sin embargo, al final de cuentas terminan sobajando a la mujer a una posición inferior al hombre, y muchas veces ni siquiera se da cuenta debido a el tipo de herramientas o recursos de los que se vale la violencia simbólica. Por último, en nuestro marco teórico tenemos la televisión, las telenovelas y la teoría del cultivo. Esta teoría nació en la década de los 60s y 70s y fueron George Gardner y Larry Gross quienes vieron su nacimiento. Esta originalmente trataba sobre el tipo de contenido que consumían los americanos, sin embargo, tornó a la influencia acumulativa que tenía la televisión sobre ellos, y ellos le daban una importancia a la televisión ya que aseguraban que esta moldeaba la percepción que se tenía sobre el mundo, muchas veces incluso llegando a confundir la realidad que se veía en las pantallas con la que la persona realmente estaba viviendo. Y esto debido a que, bueno, la televisión es un medio que se nos impone desde pequeños, muchas veces incluso antes de hablar ya estamos viendo la televisión, por eso no es nada fuera de lo común el tomar como ciertas o verdaderas las imágenes que vemos. Y bueno, también es sabido que las élites son quienes controlan los patrones de mensajes que se dan en los contenidos televisivos, ya que pues son ellas quienes tienen mayor facilidad pues para crearlos. Asimismo, bueno, uno podría decir, yo elijo qué ver, a qué hora verlo, en qué canal, qué género de programa de televisión yo veo. Sin embargo, Gardner aseguraba que los símbolos, mensajes y representaciones que se daban en el contenido de televisión, independientemente del género, eran muy similares. Él decía que un claro ejemplo es que en las películas o en los dramas de acción, las minorías son quienes necesitan ser rescatadas o quienes aparecen como los débiles, y en un noticiero ves la misma noticia sin ser un contenido de ficción, entonces los patrones ahí siguen. Y por último decían que bueno, la televisión no estaba diseñada para generar un cambio, sino todo lo contrario, era para resistirse al mismo, pues, al perpetuar los patrones de mensajes que se visualizaban en ellos. Siguiendo con el diseño metodológico, esta investigación es del tipo explicativa. La metodología que se empleó es del corte cualitativo y la técnica de recolección que se utilizó pues fue el grupo focal. Las características de nuestra población es que sean mujeres de una edad de entre 20 y 55 años, con una escolaridad mínima no requerida, de nacionalidad mexicana, residentes de la ciudad de Hermosillo y que sean consumidoras activas de telenovelas, especialmente de Televisa. Y al ser una investigación del corte cualitativo no es necesaria una muestra representativa, por lo tanto no ocupamos un mínimo de participantes. Sin embargo, en el grupo focal se optó por integrarlo por 8 mujeres. Y bueno, como ya mencionamos al inicio de la presentación, las variables fueron la violencia simbólica en las telenovelas, el consumo cultural relacionado con los contenidos y la influencia ideológica de los contenidos en las telenovelas, siendo los indicadores el grado de sexualización de las mujeres, los estereotipos de roles de género, preferencia en el tipo de contenido, apropiación de elementos ideológicos culturales, la normalización de elementos relacionados con la construcción de la realidad y la apropiación simbólica y discursiva. Las preguntas que le realizamos a las personas del grupo focal, entre ellas estaban qué opinaban respecto a los roles que desempeñan los personajes femeninos en las telenovelas, lo que también nos llevó a la segunda, que era cómo se interpretaban pues en contextos como las profesiones u oficios que normalmente suelen ser los mismos, de qué manera creen que han cambiado las tramas en las telenovelas a lo largo de los años, de qué forma se han sentido identificadas con ciertos personajes, si es que lo han hecho, cómo han influido las telenovelas en aspectos de su vida, tales como pues relaciones interpersonales y aspiraciones laborales, como también en frases, gestos, atuendos que han llegado a adoptar en base a las telenovelas.
También hicimos una de qué opinaban respecto a que las mujeres aparezcan usando escotes o ropa fuera del contexto que sería lo laboral, o sea, que no van acorde, como también el tema del maquillaje, las frases de halago hacia siempre su apariencia y sobre todo que su felicidad pues siempre sea casarse y formar una familia. Y en las últimas dos tenemos qué pensarían si les dijeran que las telenovelas representan una realidad aceptada en México y de qué manera les gustaría que representaran a las mujeres en las telenovelas. Y pues los principales hallazgos tenemos que la mayoría de las participantes estuvieron de acuerdo con que las telenovelas el personaje femenino sí tenía un rol muy importante, mas sin embargo siempre estaba muy estereotipado. Como también pues que la duración de las novelas sí ha disminuido, pues todo esto con las nuevas plataformas, ¿no? Que antes eran como que 200 capítulos y ahorita ya las hacen súper cortitas. Esto pues para la comunidad de los televidentes. La mayoría de las participantes se encontraron identificadas hacia ciertos personajes femeninos en las telenovelas, pero eso no excluyó que unas no lo hicieran porque no sentían como que un contacto o una empatía hacia el personaje, decían pues que no les haya influido en nada. Sí nos mencionaron también que las telenovelas les han servido para poder identificar pues reacciones y pensamientos, como también a lo largo de su vida prevenir ciertas situaciones que han visto en las telenovelas. Al lado de la representación de que las telenovelas sean una realidad en México, fue un total mitad y mitad, porque algunas decían que sí, que tristemente esa es la realidad, pero otras nos decían que no, que todo tenía que ver con el criterio y la mentalidad, como también la influencia que tienen en ti las telenovelas. De igual manera, una mencionó que lo sentía más como una sátira o una burla el papel que tenían los personajes femeninos en las telenovelas. Y pues por último, los participantes concordaron que las telenovelas deberían representar a mujeres más reales, como más fuertes, más independientes y no dependiendo siempre de un hombre. Es de esta manera que pues llegamos a la conclusión de nuestra investigación. Si bien nos quedamos en el análisis de las respuestas derivadas del grupo focal, podemos ver a grandes rasgos que nuestras hipótesis concuerdan con estos comentarios por parte de las mujeres que nos hicieron el gran favor de participar. Y pues estaremos concluyendo de manera más veraz, más enfocada estas hipótesis, y ya sea que se comprobaron o se refutaron. Muchas gracias. Muchas gracias.